Seguimos en la serie Gobernar y es increíble cómo encontramos enseñanzas en personas poco conocidas. Personas poco conocidas, Nehemías, que sí se le conoce por su habilidad de reconstruir muros, pero le vimos el tema de gobernar. Vemos también, podemos aprender en Mardoqueo el tema de gobernar. Yo quiero conversar a ustedes sobre Mesac, Sadrach y Abed-Nego, que en realidad eran los tres amigos de Daniel. Tenemos que entender y hagamos un contexto. Daniel era consejero del rey. Daniel fue consejero de 4 reyes. Nunca llegó a gobernar. O sea, nunca llegó a gobernar. Quienes sí gobernaron fueron sus amigos, y lo podemos ver al final del capítulo 2. Nosotros podemos leer al final del capítulo 2 cómo dice: y Daniel influyó ante el rey para que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abed-Nego, quedando Daniel en la corte del rey. Dice, quedando Daniel en la corte del rey. Entonces, cuando nosotros vemos el concepto que se ha desarrollado a lo largo de estos programas, gobernar es ejercer la dirección, la administración y el control del Estado. Entonces nosotros vemos cómo Daniel le pide al rey que ponga sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Dice, ¿qué le está pidiendo? Rey, ponga a gobernar a mis amigos. ¿Sí? Ponga a gobernar a mis amigos. Y es interesante. Fíjate que es interesante cómo quien salva a todos, en el capítulo 2 conocemos la historia, es Daniel. Los salva a todos, incluyendo a él mismo, sus amigos y todos los sabios de Babilonia, los salva de una muerte por la interpretación del sueño que conocemos de Nabucodonosor. Vemos cómo en ese momento él pone en eminencia a sus amigos. O sea, él no gobernó, él fue el asesor. Por eso dice que se quedó en la corte del rey. Así termina el capítulo 2. Dice que se quedó en la corte del rey. Por eso es interesante cómo nosotros podemos ver el inicio del capítulo 3 con el tema del rescate del horno de fuego. Y aquí la enseñanza primera que quiero yo dejarte es: siempre que tengas deseos de gobernar, puedes pasar por un horno de fuego. Déjame explicarte por qué. Nosotros vemos en el capítulo 3 cómo el rey Nabucodonosor hace una estatua que se le ocurrió. Una estatua de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y mandó, dice el rey Nabucodonosor, que se reuniesen sátrapas, prefectos, gobernadores, oidores, tesoreros, consejeros y jueces. Es interesante en este versículo, aunque está definiendo otra cosa, que yo quiero rescatar cómo en Babilonia había una estructura, había institucionalidad pública. O sea, el arte de gobernar de Nabucodonosor no solo lo vemos en el capítulo 1. A diferencia de los conquistadores que arrasaban con todo, Nabucodonosor tenía una sabiduría más allá de lo normal, sobre todo al tener una academia para formar a los líderes. Él se trajo, dijo, a lo mejor los puso en una academia de formación de 3 años. Entonces, a diferencia de otros, él veía cómo podía sacar sabiduría, y por eso era que estaba Daniel y sus amigos. Entonces, dice, los reúne ¿a quién? A los sátrapas, a los prefectos, a los gobernadores, a los oidores, a los tesoreros, a los consejeros, a los jueces, a todos los jefes de provincia. Te refleja aquí que hay una institucionalidad pública. Vemos en esto, por algo Babilonia en su tiempo llega a ser un imperio grande. Nabucodonosor, a pesar que espiritualmente no es un rey que nosotros podamos alabar, desde su manera de hacer reinado, Nabucodonosor tuvo grandes alcances. Y dice, fueron pues reunidos todos estos y les dijo, y ya que estaban estaban frente y de pie ante esa estatua, el pregonero anunció en voz alta que a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, se os hace saber que al oír el son de la bocina, de la flauta, de la citara, del arpa,
del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Y conocemos la historia. Conocemos la historia de cómo los tres amigos prefirieron pasar a el horno de fuego antes que adorar. Y esta es una enseñanza muy importante. Cuando nosotros queremos gobernar, no tenemos que adaptarnos a los valores del mundo. No tienes que adaptarte a los valores que pueden estar ejerciéndose para gobernar. ¿Sabes por qué? Muchas veces esos valores van en contra de la palabra misma de Dios. Muchas veces esos valores van contra tus valores mismos. Y dice, el caso era que él estaba mandando a adorar y quiera que no, la denuncia vino de gente que tenía envidia. Ellos eran judíos y estaban ejerciendo gobernación en un pueblo que no era el de ellos. Y eso generó envidia, y en el versículo 2 ya se dice, hay unos varones judíos a quienes pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia. Cuando a ti te pongan sobre algo importante, va a haber gente siempre que quiere lo que tú quieres. Y no va a estar contenta porque tú estás bien. Y lo vemos aquí en el caso de los amigos de Daniel. No estuvieron contentos aquellos que sabían que los podían poner en evidencia porque sabían que ellos defendían su valor. Dice, y estos varones no te han respetado, le llegan a decir al rey, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Mire cómo estos que van a estar en contra tuya van a distorsionar la verdad. Muchas veces en el arte de gobernar tenemos que enfrentarnos a estas situaciones. El arte de gobernar te va a poner frente a difamadores. Vemos cómo los amigos de Daniel fueron difamados, o sea, difamados en el sentido de lo que pudieron ellos estar haciendo en este momento. Y dice, cuando el rey escucha esto, dice, al instante fueron traídos. Así, es increíble, dice, al instante. ¿Qué significa? Que lo que le dijeron al rey surtió efecto, y muchas veces en el arte de gobernar, esas influencias negativas surten efecto fácilmente. Así que nosotros conocemos ya la historia, porque en el versículo 16 dice, Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey diciendo, no necesitamos darte una respuesta sobre este asunto. Mira, hay valores que se defienden. Para gobernar tú tienes que defender tus valores. Y en el caso de los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego, ellos eran gobernadores. Y mira, estaban enfrente del rey. Y le dice, he aquí que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego encendido, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Impresionante. Mira, no cabe duda que para gobernar lo que tú tienes que tener es valores, y valores que tú sepas defender en medio de ese mundo que pueda generarse en la cuestión pública. Estamos hablando de gobernar y es dirigir y administrar la cuestión pública. Y era lo que estaban haciendo los amigos de Daniel. Sadrac, Mesac y Abed-nego estaban involucrados en la cuestión pública. Eran los que administraban algunas de las provincias de Babilonia. Nada más y nada menos que de Babilonia. Y entonces conocemos también que los metieron al fuego. Conocemos la historia, cómo son defendidos. Y entonces en el versículo 28, cuando Nabucodonosor, incluso él mismo dice, bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiando en él, no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Déjame decirte que en el ejemplo, la enseñanza que nosotros podemos sacar de los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego es que cuando tú defiendes tus valores en medio de dirigir la cuestión pública, Dios siempre va a honrarte a ti. Dios siempre va a hacer incluso que aquellos que estaban en contra tuya terminen
adorando a tu Dios. Esta es una cosa importante en estos tiempos cuando hablamos de ¿qué? De gobernar en un ambiente VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, en el que se mueven muchos intereses. Y esta enseñanza de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego en una serie de gobernadores, uno puede entender que a veces el estrella de todo es Daniel, pero la enseñanza que sus amigos nos dejan en el arte de gobernar, nosotros podemos entender que ellos fueron fieles a sus valores. Versículo 29, por tanto dice decreto que toda persona de cualquier pueblo, nación o lengua que hable sin respeto del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sean descuartizadas y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Tú te puedes imaginar el alcance que se tiene en gobernar? Que el rey, el presidente, pueda manifestar por la valentía y el coraje que tú hayas tenido de defender tus valores, pueda alabar a Dios. Mira, en este tiempo de la pandemia y la cuarentena, evidentemente hemos visto muchos ejemplos, y me recuerda, por ejemplo, el presidente de Paraguay invocando al Dios para que Dios le diera sabiduría de cómo poder enfrentar esto, y otra serie de presidentes que terminaron invocando a Dios. Siempre dicen que cuando un avión se cae, los ateos piden a Dios. Cuando un avión va para abajo, el ateo termina pidiéndole a Dios. Entonces, tú tienes que tener esa certeza de que si tú defiendes tus valores frente a ese mundo VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo que se genera en estos tiempos principalmente, Dios te va a levantar. Y en el versículo último dice: entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Gobernar para poder ser tú promovido en el arte de gobernar, tú tienes que defender tus valores. Tú tienes que tener una rectitud en el que tú te puedas mover como probablemente no te manejabas antes. Es increíble cómo nosotros lo podemos ver, cómo nosotros podemos generar una visión. Entonces, cuando nosotros vemos al rey furioso por la respuesta, ¿cómo nosotros podemos entender que en el arte de gobernar en estos tiempos hay valores, como nos lo enseñan Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que si tú los defiendes, va a haber un alcance como nunca antes tú te puedes imaginar? Va a haber un alcance que es increíble cómo vas a tener tú el poder de ser promovido. Y entendamos una cosa, esto que le pasó a los amigos de Daniel no fue gratis. Recordemos que ellos se subordinaron, por decirles así, a un entrenamiento de 3 años. Si tú quieres gobernar, tienes que prepararte. Esta enseñanza que nos enseñan los amigos de Daniel nos permite entender que para gobernar te tienes que preparar. Y también al prepararse, eso te permite a ti que esos valores que tú tienes que defender, tú estés claro y sepas que Dios no te va a dejar. Dios no te va a abandonar. Dios va a alcanzar lo que tú quieres. Tú vas a ser ese puente para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y el aprendizaje que nos dejan los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, nos permite entender la importancia del arte de gobernar. ¿Sabes por qué? Ellos eran extranjeros en Babilonia. Y sí, quien los recomienda para que puedan ellos, quien los recomienda a ellos para que llegaran a ser gobernadores, es Daniel, pero es Dios el que usa a Daniel. Muchas veces nosotros queremos gobernar a través de los contactos de los amigos, pero Sadrach, Mesach y Abed-Nego sí fueron promovidos por Daniel, pero increíble, ellos defendieron a Dios, aquel Dios que ellos sabían de lo que podía hacer. ¿Sabes por qué? En ese capítulo 2, versículo 17, cuando Daniel se entera de lo que había pasado del sueño y de que podían ser matados todos, él va a su casa cuando pide el tiempo, dice, dame tiempo. Va a su casa y ¿en quién creen ustedes que él se apoyó para poder pedirle a Dios que los ayudara? Fíjate, es increíble cómo nos dice a nosotros el versículo 17. El versículo 17 dice que le dijo a Sadrach, Mesach y Abed-Nego que había que pedir consejo a Dios. ¿Y qué pasó? Les fue revelado. Así que
la enseñanza de los amigos de Daniel nos enseña que cuando tú en el arte de gobernar defiendes tus valores, Él te va a promover.